Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver ahora sistemas planos de alma llena. Hasta aquí nosotros ya comenzamos con el análisis de estructuras, hemos visto el análisis de sustentación para ver cómo se comporta la estructura desde el punto de vista cinemático y también hemos aprendido a calcular las reacciones, esto es, cómo reaccionan, valga la redundancia, los vínculos externos a las cargas que actúan sobre las estructuras. Ahora, en esta unidad vamos a aprender a calcular y a trazar los diagramas correspondientes de los esfuerzos internos, es decir, vamos a ver qué ocurre para las cargas exteriores, qué le ocurre a cada barra que conforma la estructura. Supongamos que tenemos una chapa en equilibrio, acá están viendo un sector de esa chapa está sometida a una serie de cargas exteriores que denominamos P sub I, y vamos a indicar en esa chapa una sección cualquiera, NN, que es normal al eje. Lo que hacemos ahora es separamos en esa sección ambas partes de la estructura, o sea, la cortamos y la separamos. Si nosotros analizamos la parte que queda a la izquierda de la sección NN con sus cargas, esta que estoy señalando acá, para que se siga manteniendo el equilibrio, si nosotros le quitamos lo que está a la derecha de esa sección, tenemos que colocar RD. ¿Qué es RD? Es la resultante de todas las fuerzas activas y reactivas que se encuentran a la derecha de esa sección considerada. Es decir, con esto quitamos una parte de la estructura, pero al colocar esta fuerza resultante RD, mantenemos las condiciones de equilibrio inicialmente, que teníamos inicialmente. Ahora bien, lo mismo podemos hacer, como ven en el gráfico acá abajo, quitamos lo que está a la izquierda de esta sección NN y lo reemplazamos por esta resultante RI, ¿sí? Que sería la resultante, al igual que RD, de todas las fuerzas activas y reactivas, esto es cargas y reacciones, que están a la izquierda de la sección considerada. Bien, ahora esta RI, esta RD, para seguir manteniendo, para que se cumpla la condición de equilibrio, porque la chapa que estamos analizando está en equilibrio, tienen que ser iguales. Formando obviamente un sistema nulo, o sea, RI y RD tienen que ser iguales, ¿sí? Y van a pasar por cualquier punto del plano. Bien, acá tenemos estas dos fuerzas, repito, RI es la resultante de todas las cargas activas y reactivas que están a la izquierda de la sección considerada, y RD es la resultante de todas las cargas activas y reactivas que están a la derecha de la sección considerada, que es la que tienen dibujada acá. Lo que hacemos ahora es trasladar al baricentro de la sección estas dos fuerzas RI y RD. Recuerden que cuando vimos la unidad estática, cuando trasladábamos una fuerza paralelamente a sí misma, para que el efecto sobre el cuerpo rígido no cambie, debíamos colocarle un par, que estaba dado, que acá está indicado como M, que estaría dado por RI o RD por la distancia D. ¿Sí? Esos pares que están dibujados acá se llaman de la misma manera porque son iguales, porque ambos están generados, uno con RI y el otro con RD, que son iguales y contrarias, y tienen el mismo brazo palanca. Obviamente tienen sentido contrario. Es decir, ahora tenemos nuestra sección, ¿sí?, con las fuerzas RI y RD trasladadas al baricentro con los momentos que se generan debido a ese traslado. El siguiente paso consiste en descomponer RI y RD que tenemos aplicada ahora en el baricentro en una dirección según el eje de la barra, que sería este, que la llamamos N, y otra en dirección perpendicular al eje, que la llamamos Q. De esta manera vamos a definir como momento flector, que es el que está indicado acá en verde, M, es el momento en una sección en N cualquiera, porque repito, cuando consideramos esa sección donde hicimos el corte era cualquiera, es el momento estático de todas las fuerzas activas y reactivas, ¿sí?, que actúan sobre la
derecha o la izquierda de la sección considerada. Bien, o sea, este M que está acá es el momento resultante o la suma de los momentos que originan en el baricentro de la sección todas las fuerzas activas, cargas, y reactivas, reacciones, que vienen a la derecha de la sección considerada. Lo mismo para este, que es lo mismo, pero viniendo desde la izquierda. Definimos como esfuerzo de corte, ¿sí?, a la resultante de todas las cargas activas y reactivas que vienen o bien a la derecha o a la izquierda de la estructura, proyectadas según la cara de la sección, ¿sí? O sea, según un eje normal a el eje de la barra. Finalmente, vamos a definir el esfuerzo normal o axil como la resultante de todas las fuerzas activas y reactivas que actúan en la estructura a la izquierda o a la derecha, ¿sí?, de la sección considerada, proyectada según el eje de la barra. Es decir, si observamos las definiciones que acabamos de dar del momento flector, del esfuerzo de corte y el esfuerzo axil, vemos que o tomamos a la derecha o tomamos a la izquierda, pero lo importante es que, por ejemplo, el axil viniendo a la izquierda tiene que ser el mismo que viniendo a la derecha. Recuerden que esto sale de las resultantes RI y RD que vimos al comienzo de la clase. Si no se cumple esta igualdad, no se estaría cumpliendo con la condición de equilibrio. Estos esfuerzos, tanto el axil como el corte como el momento, nosotros los vamos a ir calculando para todas las barras y cada punto, cada sección de las barras que conforman nuestra estructura. Y van a formar funciones, como por ejemplo tienen en este ejemplo. Acá tienen una estructura determinada con un cierto estado de cargas, las reacciones que generan esas cargas, de acuerdo a los vínculos externos que tenga, y esa estructura está en equilibrio. Bueno, aplicando las definiciones surgen estas funciones que graficamos acá y que indicamos Qx como el esfuerzo de corte, Mx como el esfuerzo momento flector y Nx como el esfuerzo axil. Ustedes ven, son funciones que van a depender, o sea, el valor del corte o del momento del axil va a depender del punto donde nosotros nos paremos cuando estamos recorriendo nuestra estructura. Para graficar los esfuerzos internos, o sea, nosotros vamos a trabajar con una terna local en este caso. ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahora, cuando planteábamos el equilibrio de fuerzas, manejábamos nuestra terna XY en el plano, X y Z en el espacio, nuestra terna que la llamamos global, que con esa determinábamos las reacciones de la estructura. Ahora, los esfuerzos internos no dependen de esa terna. ¿Por qué? Porque en realidad va a depender, por lo que vimos recién, de cómo actúan las cargas en las barras, ¿sí? Y tengamos en cuenta que nosotros habíamos definido la dirección del eje, que correspondía con el esfuerzo axil, y la dirección perpendicular al eje, que coincidía con el esfuerzo de corte. Es decir, nosotros para poder trabajar con esfuerzos internos, vamos a trabajar con una terna local. O sea, es independiente de si la barra, imaginemos una viga simplemente apoyada, como las que estuvimos resolviendo en las unidades pasadas, con una carga P en el centro. Los esfuerzos que genera esa viga es horizontal, ¿está bien? Y va a tener reacciones en I, porque la carga está en I. Bien, ahora, si nosotros rotamos esa viga 90 grados, ¿sí?, la carga va a estar en X y las reacciones van a estar en X. Ahora bien, los esfuerzos internos no van a cambiar. ¿Por qué? Porque usan la terna local. Para definir esa terna local, nosotros lo que tenemos que hacer, y también esto es importante porque vamos a hablar todos en el mismo idioma, lo que hacemos es definimos una fibra de referencia. O sea, nosotros sabemos que las secciones transversales están formadas por infinitas fibras, ¿sí? Las barras están formadas por infinitas fibras, donde la fibra que une todos los baricentros de las secciones transversales es la que nosotros determinamos
como el eje de la pieza, que es la que tienen acá, y vamos a tomar como fibra de referencia la que está abajo, ¿sí? Y para barras verticales a la derecha. O sea, siempre vamos a colocar la fibra de referencia abajo y cuando no se pueda, porque la barra es vertical, va a la derecha. Como ven en estos ejemplos. Acá tienen un caso, ¿sí? Con una barra horizontal, fibra de referencia abajo, barra inclinada, fibra de referencia abajo, fibra de referencia abajo, y como esta barra es vertical, la vamos a colocar a la derecha. De esta manera nosotros definimos el nudo inicial y el nudo final. Siempre vamos a tratar de recorrer, o sea, siempre recorremos, avanzamos con un eje X, ¿sí? Que coincide con el eje de la barra e inicia en el nudo I. O sea, nuestra barra va a ser la barra IJ. Nosotros nos vamos a referenciar a una barra IJ donde I va a ser el nudo inicial y J el nudo final. Por ejemplo, la barra B, la barra 4-5, la barra 15-28. ¿Está? No tiene por qué ser correlativo. Bueno, y el eje Y positivo va a estar hacia el lado de la fibra de referencia. Esta es la terna local que nosotros vamos a utilizar. Bien, como les mencionaba, ¿sí? La fibra de referencia siempre va abajo o a la derecha para barras verticales. Acá tiene un ejemplo donde todas las barras que son horizontales o inclinadas, que tienen abajo y arriba, la fibra la colocamos abajo, y en el caso de la barra 2-3 y 6-7 la vamos a colocar a la derecha, de manera de poder ordenar nuestro trabajo. Ahora, los nudos y las barras hay que llamarlos de alguna manera. Nosotros vamos a enumerar los nudos, ¿sí? Como ven acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Teniendo en cuenta que el nudo inicial de la barra, nuestro nudo I, tiene que tener una nomenclatura, y hablo de nomenclatura y no de número, ahora les explico, menor que el nudo final, que el nudo J. Si nosotros numeramos con números, como este caso, el nudo inicial, el I, tiene que tener un número más chico que el nudo final J. Entonces nosotros vamos a hablar de la barra 4-5, 4-8, 3-7, la que sea, pero hablamos de la misma manera. ¿Cómo determinamos el nudo inicial y el nudo final? Bueno, de acuerdo a nuestra fibra de referencia. Siempre mirando de izquierda a derecha, nos quede la fibra de referencia por debajo de la barra. Y para barras verticales a la derecha. Entonces, si nosotros numeramos esta estructura, sería nudo 1, nudo 2, nos va a determinar nuestra barra 1, 2, con nudo inicial 1, que es menor que 2, que es el nudo final J, la barra 2, 3, la 3, 4, la 4, 5, la 3, 5, noten que no debe ser consecutivo, pero sí 3 tiene que ser, o sea, el nudo inicial de esta barra tiene que ser menor que el nudo final, 5, 7 y 6, 7. De esa manera enumeramos la estructura. Si esto lo hubiésemos hecho con letras, que también es válido, tendríamos, por ejemplo, la barra AB, la BC, la CD, la DE y así sucesivamente. Pero siempre recuerden, teniendo en cuenta que el nudo inicial tiene que tener un número menor que el nudo final. Bien, vamos a ver ahora la convención de signos. Si nosotros tenemos una barra, por ejemplo la que tiene en figura I, la barra IJ, ¿sí? Con su fibra de referencia indicada, ¿sí? Abajo o a la derecha, en este caso como la barra no es vertical va abajo, y tomamos una sección N y sacamos un elemento infinitesimal, ¿sí? Y colocamos, lo que vamos a hacer es colocar los esfuerzos internos. ¿Cómo hacemos? Bueno, aplicando la definición. Entonces, este esfuerzo Q que tienen acá, ¿sí? Repito, esto es infinitesimal, o sea que esta Q nos genera un brazo de palanca porque es muy chiquitito, estoy considerando un punto, una sección. Esta Q es la resultante de todas las fuerzas activas o reactivas que vienen a la izquierda de la sección considerada proyectadas según la cara de la sección. Es la definición de esfuerzo de corte. O, lo que es lo mismo, la resultante de todas las fuerzas activas o reactivas, ¿sí? Que vienen a la derecha, que están a la derecha de la sección considerada proyectadas según la cara de la sección.
Lo mismo con el axil. La resultante de todas las fuerzas, activas o reactivas, que vienen a la izquierda de la sección o a la derecha, proyectadas según el eje de la barra. Y finalmente el momento, que es el momento de todas las fuerzas o el momento resultante, todas las cargas que actúan a la izquierda, ¿sí?, de la sección o a la derecha. Momento en la sección, ¿no?, en ese punto. La convención de signos que vamos a utilizar, que es local, porque es para cada barra, para los esfuerzos internos es, para el momento, por ejemplo, nosotros consideramos nuestro elemento infinitesimal en nuestra sección NN que vimos al principio de la clase, y aplicando la definición colocamos el momento que viene a la izquierda, ¿está bien? A la derecha tiene que haber uno igual y contrario para que la sección se encuentre en equilibrio, ¿sí? Porque recordemos, una estructura está en equilibrio si todas sus partes también lo están. Bien, entonces, calculando el momento que viene de la izquierda, colocamos uno igual y contrario a la derecha, que puede ser en este sentido, o en el sentido contrario según el caso. Vamos a decir que el momento flector es positivo si tiende a traccionar la fibra de referencia, como ven aquí. Y es negativo si tiende a comprimir la fibra de referencia. Entonces, acá no estamos hablando de terna global, si tiende a girar en sentido antihorario, horario. Estamos hablando de cómo incide el esfuerzo, ¿sí?, en este caso el momento flector, en el punto que estamos considerando de la barra. De la misma manera vamos a definir la convención de signos para el esfuerzo de corte, ¿sí?, poniendo la resultante de todas las fuerzas activas o reactivas que vienen a la izquierda de la sección considerada, proyectada según de la cara de la sección. Del otro lado tiene que haber una igual y contraria, lo mismo que vimos para el esfuerzo del momento flector. Si estas fuerzas de corte tiende a girar, fíjese que esto tiende a girar en sentido antihorario, vamos a decir que el esfuerzo de corte es positivo. Caso contrario, si tiende a girar en sentido horario, como ven acá, ¿sí?, el esfuerzo de corte será negativo. Finalmente, para el esfuerzo axil vamos a decir que si las fuercitas del esfuerzo axil tiende a traccionar, ¿sí?, la sección considerada, como ven en este caso, el esfuerzo axil va a ser positivo. En cambio, si la tiende a comprimir, el esfuerzo axil va a ser negativo. De esta manera tenemos esta convención de signos, que es la que vamos a utilizar para poder determinar y graficar los diagramas de esfuerzos internos, es decir, conocer si son positivos o son negativos. Repito, el momento flector va a ser positivo cuando tiende a traccionar, como ven acá en la figura, el momento está en verde, traccionar la fibra de referencia. El corte va a ser positivo cuando tiende a rotar en sentido antihorario, es decir, contrario a las agujas de reloj, y el axil va a ser positivo cuando tiende a traccionar la sección considerada. ¿Cómo vamos a representar gráficamente estas funciones, estos esfuerzos internos? Bueno, lo vamos a hacer, como vimos hoy, la convención, la terna local de referencia, nosotros vamos a graficar los valores positivos del lado de la fibra de referencia, ¿sí?, como tienen indicado acá, y los valores negativos del otro lado de la fibra de referencia. Todo esto no deja de ser una convención para que todos trabajemos y hablemos el mismo idioma. Bien, veamos un ejemplo. Tenemos acá una viga simplemente apoyada, ¿sí?, con una carga P en el punto B, que es el centro de la viga, a una distancia L sobre 2 de cada apoyo. Tiene un apoyo doble en A y un apoyo simple en C. La viga es isostática porque su balance de grado de libertad es 0 y no presenta vinculación aparente. Entonces, lo primero que hacemos, luego de analizar la sustentación previamente
¿sí? Nombrando los nudos y los puntos que tiene singular en la estructura, como en este caso donde está aplicada la carga P, colocando su fibra de referencia. Pasamos a calcular las reacciones, ¿sí? Calculamos las reacciones, como vimos en la unidad pasada, planteando las tres ecuaciones de la estática, y nos dicen que RA y RB y RC, perdón, son iguales y ambas valen P sobre 2 hacia arriba, porque P va hacia abajo. Lo que vamos a hacer ahora es trazar los diagramas de esfuerzos internos. Comenzamos con el corte. Fíjense que acá están incluidos ya los ejes positivos. Nosotros avanzamos desde el nudo I al nudo J, como dijimos, y vamos a dibujar positivos. O sea, mi positivo va a crecer del lado de la fibra de referencia. O sea, todo lo que dibujemos de este lado va a ser positivo y todo lo que dibujemos de este lado va a ser negativo. Entonces, lo primero que hacemos es determinar distintas secciones en las cuales voy a calcular el corte. O sea, yo puedo dividir esa barra, esa viga simplemente apoyada, en 6 tramos, en 10, o mejor dicho, puedo determinar 6 secciones, 7, 8, 10, 15, las que quiero, y en cada punto lo que voy a hacer es extraer mi elemento infinitesimal, que lo voy a llamar diferencial X, que es muy chiquito, ¿sí? Y voy a aplicar la definición del diagrama que voy a construir, o sea, el esfuerzo de corte que quiero graficar. Bien, entonces, lo que hacemos es, nos paramos un infinitésimo, ¿sí? Después del apoyo A, que es nuestra sección 1, y sacamos nuestro elemento diferencial. Aplicando la definición, vamos a, recuerden que es izquierda o derecha, nosotros vamos a ver, generalmente siempre vamos a ver a la izquierda por una cuestión de orden, aunque esto es según la conveniencia, ¿sí? Por ahí me conviene tomar a la izquierda, por ahí me conviene tomar a la derecha, depende del tipo de estructura que esté analizando y depende de las cargas que tenga la estructura. Eso lo vamos a ir viendo con los distintos ejemplos que vamos a ir desarrollando en la clase. Bien, entonces, sacamos el elemento diferencial 1 y aplicamos la definición de corte, que era la resultante de todas las fuerzas activas o reactivas que vienen a la izquierda de la sección considerada proyectadas según la cara de la sección. Entonces, si nosotros nos paramos en 1, a la izquierda de nuestra sección considerada 1, lo único que tenemos es la reacción RA, ¿sí? Que la proyectamos según la cara de la sección, o sea, es la misma porque es normal al eje, o sea que no tenemos que descomponerla. O sea que colocamos acá P sobre 2. Del otro lado, de la cara derecha de nuestro elemento, tiene que haber una fuerza igual y contraria para que se mantenga el equilibrio, ¿sí? O sea que esta punteada es la que considero, porque la estructura está en equilibrio, es igual a P sobre 2. Esto tiende a girar en sentido horario. Según nuestra convención de signos, es negativo. Bien, gráficamente, ¿qué dijimos? Que el negativo lo dibujamos del otro lado de la fibra de referencia, es decir, acá. Entonces, en el punto 1, que es coincidente con el punto A, o sea, en realidad es un infinitésimo, muy chiquitito lo que me moví, dibujo en escala gráfica el valor del corte que va a ser P sobre 2. Bien, ahora yo recién les mencioné que yo puedo dividir en nuestra viga o nuestra barra que estoy analizando, que estamos analizando, en la cantidad de secciones que nosotros querramos. Pero si nosotros pensamos un poquito y analizamos la definición, podemos optimizar esos puntos, ¿sí? Repitamos la definición del esfuerzo de corte. Es la resultante de todas las fuerzas activas o reactivas que vienen a la izquierda de la sección considerada, o a la derecha, proyectadas según la cara de la sección. Es decir, si nosotros que calculamos el corte acá en 1 y lo graficamos, que vale P sobre 2, vamos recorriendo la estructura y no encontramos ninguna modificación en la definición, es decir, no cambia la resultante, la proyección de la resultante de todas las fuerzas que están a la izquierda, ¿sí?
no tengo necesidad de tomar el punto 2, por ejemplo, porque va a ser el mismo que en 1. Y si tomo un punto acá intermedio también, porque no me cambia. ¿Cuándo me va a cambiar? Cuando aparece P. Entonces lo que hago es tomo un infinitésimo antes de P. ¿Qué significa esto? Me paro en el punto donde está aplicado P, pero un poquito adelante, es decir, todavía no apareció la fuerza P. Y aplicamos la definición, ¿sí?, del esfuerzo de corte y ponemos la resultante de todas las fuerzas activas o reactivas que vienen a la izquierda de la sección considerada proyectada según la cara de la sección. P sobre 2. Vengo y grafico P sobre 2. Bien, con este criterio, ¿qué tengo que hacer? Pararme en 4, que es el mismo punto donde estoy, pero donde ya pasé el punto de aplicación de la fuerza P. ¿Sí? Sacamos el elemento diferencial, aplicamos la definición de esfuerzo de corte, que me dice que es la resultante de todas las fuerzas activas o reactivas que vienen a la izquierda de la sección considerada, proyectadas según la cara de la sección. Soy muy reiterativo con esta definición, pero es importante que lo tengan muy claro, más allá que después se las pregunte. Es importantísimo. Bien, entonces, a la izquierda de la sección que me genera corte, ¿qué tenemos? P sobre 2, que es la reacción, al igual que las dos secciones anteriores, y ahora apareció P hacia abajo. ¿Sí? De estas dos vamos a tener una resultante que va a ser P sobre 2 hacia abajo. Por lo tanto, del otro lado tiene que haber una igual y contraria, por eso va hacia arriba, de valor P sobre 2 también, para que este elemento infinitesimal esté en equilibrio. Esto nos da un corte de valor P sobre 2 positivo porque tiende a girar en sentido antihorario. Positivo dijimos que lo graficamos del lado de la fibra de referencia. Acá tienen el eje, ¿sí? O sea que dibujamos acá en correspondencia con la sección, ¿sí?, el valor P sobre 2. Seguimos recorriendo la estructura, estamos aquí, y no tenemos nada, ninguna carga activa o reactiva, ninguna fuerza, que nos cambie esta situación, o sea, que nos modifique el valor del corte. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a C. ¿Sí? El punto 6, perdón. Llegamos, que coincide con C. Llegamos al punto 6 y ¿qué tenemos? Tenemos P sobre 2 hacia arriba, P hacia abajo, el mismo valor, la misma situación, por lo tanto tenemos un corte positivo, ¿sí?, que vale P sobre 2. Y determinamos el valor del corte acá y graficamos. Ahora unimos y nos queda representado el esfuerzo de corte, ¿sí?, en la barra AC que estamos analizando. Noten que este salto que tenemos acá, en la función, es el valor de P. Es P sobre 2 que venía, o menos P sobre 2, a más P sobre 2. O sea, este salto está dado por esta fuerza que está aplicada en el punto B. De la misma manera, este valor P sobre 2 coincide con esta reacción, en dirección de sentido, y cuando estoy en este punto, fíjense que me lo cierra la reacción RC hacia arriba, de acá hacia arriba, que vale también P sobre 2. De la misma manera, vamos a trazar el diagrama de momento flector. Bien, en la sección 1, ¿sí?, que es un infinitésimo después del apoyo, donde calculamos el corte, el momento vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque a la izquierda de esa sección tengo una única fuerza, que es la reacción, pero no tiene brazo de palanca, porque estoy tomando prácticamente el mismo punto, ¿sí? Además de tener una articulación, que ya sabemos que el momento vale 0, ¿sí?, no tenemos brazo de palanca, por lo tanto arrancamos con un momento 1 igual a 0. Ahora sacamos el elemento diferencial en 2, o sea, nos paramos a una distancia x, ¿sí?, o L sobre 4 si quieren, conocida, y vamos a analizar la sección 2. Sacamos el elemento diferencial y colocamos, ¿sí?, el momento que viene a la izquierda, es decir, la sumatoria de todos los momentos, ¿sí?, o el momento resultante de todas las fuerzas activas o reactivas que vienen a la izquierda de la sección considerada. A la izquierda de la sección considerada, que están 2, solo tenemos la reacción en A, que vale P sobre 2. El momento que genera va a ser P sobre 2 por X.
entonces en sentido, ¿sí?, horario. Entonces tengo P sobre 2 por X en sentido horario, que es el que dibujamos acá. Para que esta sección esté en equilibrio, que debe estar en equilibrio porque la estructura está en equilibrio y todas sus partes deben estarlo, nosotros debemos colocar del otro lado un momento igual y contrario, que es este que tienen punteado. Es decir, nuestro momento flector acá vale P sobre 2 por X y es positivo porque tiende a traccionar la fibra de referencia, según nuestra convención de signos. Venimos al gráfico del momento y en correspondencia con la sección 2, graficamos este momento que vale P sobre 2 por X. ¿Sí? X genérico, repito, podemos decir que X vale L sobre 4, por ejemplo. Bien, y lo graficamos para este lado. Seguimos avanzando. Tomamos ahora en 3. 3 es un infinitésimo antes de llegar a la fuerza P. ¿Y cuánto vale nuestro momento? Bueno, vale la reacción, viniendo a la izquierda, P sobre 2 por L sobre 2. ¿Está bien? O sea que vale P por L sobre 4, que es lo que tiene indicado acá. Y genera un momento en sentido de las agujas del reloj. Entonces colocamos a la izquierda el momento con su sentido, ¿sí?, en nuestra sección 3 que estamos considerando. Del otro lado de la sección, la otra cara, la cara derecha, tiene que tener un momento igual y contrario para que se mantenga el equilibrio. Bien, como tiende a traccionar la fibra de referencia, este momento flector, al igual que en el caso anterior, es positivo y vale P por L sobre 4. Venimos al gráfico, ¿sí?, de momento que estamos armando y en la sección que consideramos que es 3, ¿sí?, un infinitésimo ante la fuerza P, dibujamos en escala gráfica el valor de P por L sobre 4, positivo, según nuestro eje, del lado de la fibra de referencia. Sigamos. Ahora tomamos en 4, ¿sí? 4, ¿qué es? Es la sección que tienen indicada acá, que habíamos considerado para el corte también, que es un infinitésimo después de P. O sea, es en L sobre 2, o sea, pero a diferencia de 3, en 3 todavía no llegué a pasar P y en 4 ya actúa P viniendo de la izquierda. Pero P no genera momento porque no tiene brazo palanca. Por lo tanto, el valor del momento flector en 4 es exactamente igual que el momento flector en 3 y se grafica de la misma manera. Continuamos y tomamos, por ejemplo, la sección 5 que tenemos indicada acá. Aplicamos la definición, pero noten que para simplificar, si bien no es mucho en este ejemplo sencillo que lo que se simplifica, pero recuerden que la definición del momento, al igual que el corte, al igual que el axil, era o consideraba a la izquierda o consideraba a la derecha. No los dos, sino uno de los dos. Si nosotros nos paramos en 5, vemos que a la izquierda tengo dos fuerzas que generan momento respecto de 5. Y a la derecha tengo una sola, que es RC. Por lo tanto, me va a convenir, para hacer más sencilla la resolución, tomar a la derecha. No hay problema. Tomamos a la derecha. Entonces, el momento, viniendo a la derecha en 5, va a ser igual a RC, que vale P sobre 2, por esta distancia, ¿sí?, entre 5 y 6. Y tiende a girar en sentido antihorario. Entonces lo dibujo antihorario, pero ojo, lo debemos dibujar en la cara derecha, que es la que estoy considerando, ¿sí? Antihorario derecho. Y la distancia vale L sobre X. ¿Por qué? Porque X siempre avanza desde 0 hacia la derecha, según nuestros ejes, ¿sí?, que lo tienen graficado acá abajo, los ejes locales. Y esta distancia acá sería L, que es la distancia que tengo entre A y C, menos la distancia que tengo entre A y 5, que es X. O sea, determino cuánto vale la distancia. ¿Sí? Bien, este valor que tenemos acá lo graficamos en correspondencia con la sección. Bien, finalmente, en el punto 6, tomamos momento, o sea, aplicamos la definición, y si venimos de la izquierda, estamos acá un infinitésimo antes de llegar al apoyo,
Noten que del mismo caso anterior genera momento RA y genera momento P, y ambos de sentido contrario. En cambio, si miramos a la derecha, tenemos solamente RC que no genera momento porque pasa por el punto. Por lo tanto, fíjense que acá es mucho más fácil determinar el momento viniendo de la derecha, que es 0, que ponernos a hacer cuentas que nos va a dar 0 también viniendo de la izquierda. No sé si soy claro con esto. Bien. Entonces graficamos y ponemos el 0 acá. Después unimos y nos queda definido el diagrama de momento flector. El axil en este caso no lo vamos a hacer porque no tiene esta estructura en particular, no tiene esfuerzo axil porque no hay fuerzas en dirección del eje de la barra, pero ya veremos más adelante ese ejemplo. Bien, entonces finalmente lo que tenemos acá es graficado el esfuerzo de corte y el esfuerzo de momento flector. Si yo me paro acá, por ejemplo, en este punto, acá, que no es ninguno de lo que consideramos, esta ordenada de corte, del esfuerzo de corte, que es negativo, me dice cuánto vale el esfuerzo de corte justamente en esta sección. Esta ordenada que tengo acá me dice cuánto vale el esfuerzo de corte en esta sección. El momento flector, lo mismo. Fíjense que esta ordenada que tenemos acá, que estoy indicando, me dice cuánto vale el momento flector acá. Si cambio de sección y considero esta ordenada nos dice el momento flector en ese punto. Bueno, finalmente, acá indicamos los valores, por ejemplo, a una distancia X que tenemos en esta sección, nuestro momento vale P sobre 2 por X, y en este punto, que es el momento máximo que tenemos, vale P por L sobre 4. Noten que tanto el esfuerzo de corte como el momento flector responden a funciones. Bien, y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver qué relaciones analíticas hay entre esas funciones que acabamos de graficar, corte, o sea, del esfuerzo de corte y del esfuerzo del momento flector. Supongamos que tenemos una estructura, ¿sí? Que puede ser una viga simplemente apoyada, como en el caso, es indistinto, y tenemos una cierta carga de la estructura, ¿sí? Que la llamamos Q, que responde a una determinada función, las reacciones que esa carga origina, y graficamos, como vimos anteriormente, el diagrama de corte y el diagrama de momento flector, que va a ser una función que va a tener una determinada forma, por ejemplo, la que ven acá. Esto es genérico. Nosotros ahora vamos a considerar un sector, que lo vamos a llamar diferencial X, ¿sí? Que es este que tienen acá, y a diferencia del que veníamos considerando para determinar cuánto valía el esfuerzo de corte, ese elemento anterior que usábamos era infinitesimal, era muy chiquitito. En cambio acá, si bien es una longitud chica, pero existe y la vamos a determinar diferencial X. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros analizamos la función corte, a la izquierda, ¿sí? de ese diferencial X, y a la derecha voy a tener valores de corte distintos. ¿Por qué? Porque tengo acá una cierta distancia. ¿Estamos? No es el mismo punto con ese elemento infinitesimal, sino tiene un diferencial X. Entonces lo llamo QX, al que está a la izquierda, y luego el diferencial X lo llamo QX más un diferencial de X. O sea, esto indica que este valor de QX es distinto a este, en más o en menos. De la misma manera, para el momento flector voy a tener un MX de este lado y un MX más diferencial de MX a la derecha. Bien, ¿qué hacemos? Extraemos ese elemento, ¿sí? Que vemos acá, que tiene una longitud diferencial X, colocamos los esfuerzos internos a la izquierda, ¿sí? Y a la derecha, es decir, QX y QX más diferencial X, NX y NX más diferencial de NX, y MX y MX más diferencial de MX, según lo que tenemos en estos gráficos. Pero también vamos a considerar en este caso la porción de carga que actúa en ese elemento diferencial. ¿Por qué? Porque tiene una longitud. Si bien es muy pequeña, ¿sí? Hay que considerarla.
entonces consideramos también la carga que actúa sobre este elemento diferencial X que estamos sacando. Y lo que vamos a hacer ahora es plantear el equilibrio, ¿sí? Que se debe verificar. ¿Por qué se debe verificar? Porque nosotros estamos trabajando con estructuras que se encuentran en equilibrio. Y para que una estructura esté en equilibrio, todas sus partes deben estar en equilibrio también. Bien, comenzamos planteando entonces sumatoria de fuerzas en I igual a 0. En I, ¿qué vamos a tener? Tenemos menos QX, ¿sí? Menos porque acá usamos la terna global, o sea, QX hacia abajo es negativa, ¿sí? Menos esta porción de carga uniformemente repartida, que va a ser negativa también, QX por diferencial X, ¿sí? Más, porque va hacia arriba, QX más diferencial X, que es este esfuerzo de corte que va hacia arriba. Esto es igual a 0. Entonces, ¿qué nos queda acá? O sea, tenemos despejando diferencial de QX, ¿sí? ¿Sí? Y este QX positivo con este QX negativo se me anula, nos queda que diferencial de QX es igual a Q de X por diferencial de X. Es decir, que la derivada de la función corte respecto de X nos da la función carga. O, lo que es lo mismo, la función corte surge de integrar la función carga más una constante. ¿Sí? Es decir, esta es la primera relación analítica, ¿sí?, que encontramos entre la función carga y la función corte. La carga, ¿sí?, la función carga es la derivada del corte respecto de X. Es lo que tiene indicado acá. Bien, de la misma manera planteamos sumatoria de momentos en G, que G es el baricentro de esta sección del elemento diferencial de X, de una de las caras. Esa sumatoria de momentos, por las mismas razones que vimos de equilibrio, tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Menos mx, que es este que tenemos acá, que según nuestra terna global, gira en sentido horario, por lo tanto es negativo. Menos mx. Después tenemos esta fuerza Qx, tomo un momento respecto de G, ¿sí? Me queda Qx por dx, Qx por dx. Tiende a girar en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Después tenemos, ¿qué otra cosa genera momento? La porción esta de la carga, que es Qx. ¿Por qué distancia? Diferencial X sobre 2, que es esta que tenemos acá, o sea, la mitad de este diferencial. Positivo porque tiende a girar también en sentido antihorario. Y finalmente tenemos este momento que es mx más diferencial de mx, también positivo. Esto es igual a 0 para que se mantenga en equilibrio. Bien, de esta expresión nosotros tenemos que el mx que tenemos acá positivo con el mx negativo se anulan. Este término que tenemos nosotros acá, diferencial de x cuadrado, como es un valor muy chiquito, ¿sí?, y lo elevamos al cuadrado, dando un valor muy chiquito, este término lo podemos despreciar. Finalmente, ¿qué nos queda? Que Qx por diferencial x más mx, la diferencial de mx es igual a 0. De esta manera podemos asegurar que el corte es menos la derivada del momento respecto de x. O, lo que es lo mismo, para obtener el momento, es menos la integral del corte, diferencial x, más c, que es la constante. Es decir, que de estas expresiones analíticas, nosotros vemos que, o bien, tenemos la función corte, ¿sí?, que es q, la integramos y obtenemos la función corte, q mayúscula, la integramos y le cambiamos el signo y obtenemos la función del diagrama de momento. O bien, tengo la función del diagrama de momento, la derivo, la derivada del momento respecto de x, cambiada de signo, o sea, con signo negativo, me da la función corte. Esta función corte la derivo y nos da la función carga. Y acá es donde ustedes, esta es una herramienta muy importante, y suelo preguntarla,
este pequeño análisis en los exámenes, tanto de aprobación directa como en los exámenes finales. Sí, es muy importante porque nos va a ayudar a determinar, a poder trazar los diagramas de esfuerzos internos o a verificar diagramas de esfuerzos internos. ¿Por qué? Porque si nosotros las tenemos en cuenta, fíjense, ¿qué significa que la derivada de una función me da otra y viceversa? Y la integro me da la misma. Bueno, por ejemplo, la derivada de una función, nosotros sabemos que es la pendiente, por definición, lo vieron en análisis matemático, es la pendiente de esa función en ese punto. ¿Sí? Bien, la derivada del momento flector, ¿sí? Me da la pendiente, en este punto me da la pendiente, ¿sí? En este punto. Esto es análisis matemático. Bien, pero esta derivada, según lo que acabamos de ver acá, me da el corte. Acá. Me da el corte, o sea que la pendiente de este diagrama, en este punto, es la ordenada del corte cambiado de signo. ¿Está bien? Fíjense que acá tenemos una pendiente positiva y acá tenemos ordenadas negativas. De la misma manera, la pendiente en un punto del diagrama de corte, ¿sí? Por ejemplo acá, me da la ordenada de la carga. O sea, fíjense que acá tengo pendiente positiva, porque fíjense cómo tenemos los ejes, ¿no? Esto es positivo, ¿sí? Significa que tenemos una carga positiva. Y positiva hacia abajo es positivo. ¿Pero por qué? Porque estoy midiendo la terna local de la barra, no la global. Entonces esta carga, en terna global para cálculo de reacciones, es negativa, pero en términos para trazar los diagramas de esfuerzos internos, o sea, terna local, es positiva. Con esto, nosotros podemos determinar la forma de los diagramas, como se los acabo de mencionar recién. Entonces, si nuestra función carga es una carga puntual, o sea que es una carga puntual, pero después no tengo más carga sobre la barra, nuestro diagrama de corte va a ser constante, porque integro 0, ¿sí? Y me da una constante. Y el diagrama de aumento es lineal. ¿Por qué? Porque la integral de una constante me da una función lineal. De la misma manera, si nosotros tenemos una carga Q, una carga constante, vamos a obtener un diagrama de corte lineal y un diagrama de momento que va a ser una parábola de segundo grado. Si nuestra carga es lineal, por ejemplo una carga triangular, el diagrama de corte va a estar representado por una parábola de segundo grado y el diagrama de momento por una parábola de tercer grado. Es decir, fíjense, si nosotros derivamos, vamos a empezar acá, derivamos la función momento, nos da el corte, cambiado de signo, derivamos el corte, nos da la carga. O sea, tengo una parábola de tercer grado, x cubo, derivo, me da una parábola de segundo grado, x cuadrado, derivo, me da una función lineal x. ¿Sí? Lo mismo, parábola de segundo grado, la derivo me da lineal, la derivo me da constante, y así sucesivamente para un lado para el otro. ¿Por qué es muy importante este punto? Porque nosotros con solo ver el diagrama de esfuerzos, el diagrama de cargas, vamos a tener idea de la forma que va a tener los diagramas de los esfuerzos internos. Y eso es fundamental, porque, a ver, si nosotros aplicamos la definición para calcular los diagramas, no necesito saber estabilidad. Vamos a poner este punto en claro. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo les digo que para calcular el corte ustedes van recorriendo la barra y se van parando, ¿sí? Y toman de una barra como la que vimos, de la viga simplemente apoyada, la dividen en 50, y estoy exagerando, en 50 secciones, ¿sí? Y para cada sección aplican la definición, ustedes van a tener una sucesión de puntos en su diagrama que lo unen, como quien unía antiguamente los gráficos, los dibujitos del diario, el 1 con el 2, el 3 y aparecía el muñequito. Bueno, perdonen el ejemplo, pero es así. Unen todos los puntos y le va a quedar una función. Pero, ¿qué pasa? ¿Estuvieron cuánto para hacer el diagrama de, no sé, de corte de una viga simplemente apoyada con una carga P? Por ahí estuvieron 3 horas, porque tomaron acá, tomaron acá. O sea, no tiene sentido. En cambio, si ustedes saben cómo va a ser la función, van a tomar menos puntos. Por ejemplo, si ustedes saben que el corte va a ser constante, con determinar un punto del valor de corte ya tienen todo el diagrama, porque va a ser constante. A lo sumo pueden tomar 2 para verificar.
que no se hayan equivocado con las cuentas. ¿Sí? Lo mismo el momento flector. Si ustedes saben que el momento flector va a ser lineal, toman 2 puntos, porque determinan esa recta. Entonces es una herramienta que ustedes la van a usar constantemente cuando van a construir los diagramas de esfuerzos. Y les va a dar mucha ventaja en el sentido que lo van a resolver mucho más rápido. Ahora, no se olviden de algo, nosotros en la teoría, ¿sí? En la práctica ustedes van a resolver ejercicios con números, van a tener un trabajo práctico, determinar, como hicieron con las reacciones, trazar los diagramas de esfuerzo interno de las estructuras. Entonces ustedes van a hacer todas las cuentitas y van a tener su diagrama. Cuanto más claro tengan esto, menos cuentas van a hacer y más seguro van a estar que están haciendo las cosas como corresponde. Pero vamos ahora a lo que es la parte teórica y qué es lo que ustedes tienen que aprender para poder aprobar el examen final o aprobación directa, ¿sí?, de la materia. Nosotros trabajamos a mano alzada, sin valores. Entonces no van a poder hacer cuentas. La única manera de poder trazar diagramas de esfuerzos internos es manejando todos los conceptos y todas las herramientas que nosotros disponemos para poder hacerlo. Lo mismo que hicieron con las reacciones, ¿sí? Y después les pongo un caso más, que también lo suelo tomar así en los exámenes finales, presten atención. Les puedo dar un diagrama de momento y les estoy pidiendo con ese diagrama de momento de una estructura determinada que me obtengan las cargas que generan ese diagrama de momento. O sea que ustedes tienen que ir de atrás para adelante. Entonces, todo esto lo tienen que manejar. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de que manejen estas cosas? Es que el día de mañana ustedes no van a utilizar, no van a calcular manualmente con la calculadora nada, van a usar software de diseño estructural, en el cual van a tener una estructura que van a definir ustedes, les van a definir todas las secciones, materiales, etcétera, etcétera, y le van a definir las cargas que actúan sobre la misma. Van a apretar una tecla y van a tener los diagramas resueltos. Ustedes tienen que tener la capacidad para poder interpretar esos diagramas y darse cuenta si están bien o están mal o dónde tienen que ir a verificar. ¿Sí? Porque como cualquier software que utilizamos hoy en día, desde un Excel hasta un programa de, no sé, de hidráulica, de modelos matemáticos, de estructuras, de vial, de lo que quieran, la resolución está enlatada y se hace automático y no sabemos los pasos que se emplean. Entonces, donde nosotros le erramos con los datos o colocamos algo mal o un signo mal o un valor mal, nos va a dar cosas desastrosas y eso puede generar bastante inconveniente en la vida útil, en nuestro caso, de una estructura. Hasta puede generar el colapso de la misma si se proyecta al revés. Entonces, es muy importante que ustedes, por eso se les exige que aprendan los conceptos y puedan trazar diagramas y analizar diagramas a mano alzada, porque es la herramienta que se van a llevar de esto, que la van a utilizar en las distintas materias que tienen del área de estructuras de la carrera, no solamente, o sea, no es que este es un tema aislado. Estabilidad, listo, me olvidé, aprobé, saqué 8, firmé libreta, chao, quemé la carpeta y me olvidé lo que es estabilidad porque nunca más lo veo. No. Ustedes en resistencia de materiales el año que viene van a tener que aplicar estos conocimientos, ¿sí? Y cuanto más claro lo tengan, menos tiempo le van a dedicar a eso y van a poder solucionar los temas específicos de resistencia a materiales. En cuarto año en análisis estructural 1, que nos volvemos a encontrar, seguimos trabajando a mano alzada, ¿sí? Pero esto lo tienen que manejar y dominar para poder interpretar y aprender los temas nuevos. Van a aprender a usar un software, está como parte del programa Análisis Estructural 1, la utilización de un software de diseño estructural con trabajo práctico y todo para que ustedes conozcan alguna herramienta de las que están en el mercado hoy que usan los estructuralistas, ¿sí? Y después van a cursar estructuras metálicas y de madera, o van a cursar diseño de estructuras de hormigón. O sea, la van a usar, es esto que estamos viendo nosotros es algo básico, que tal vez el día que se reciban se dedican a otra cosa, pero lo necesitan, más allá de probar esta materia, lo necesitan tener muy claro para las materias que siguen. ¿Estamos? Y ganar tiempo. O sea, si ustedes están resolviendo una estructura hiperestática, que vamos a ver cómo se hace en análisis estructural 1,
su concentración, su tiempo tiene que estar abocado a los conceptos nuevos que se requiere para resolver una estructura de ese tipo, no en cómo calcular una reacción o analizar una sustentación o trazar un diagrama de esfuerzo interno. Esto que les quede bien claro. Igual vamos a trabajar mucho en clase con esto. Bien, sigamos. Bueno, hasta acá la parte 1 de sistemas planos de alma llena. Continuamos con ejemplos en la segunda parte del video. Gracias.